Muy buenas tardes. Quiero darles una cordial bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander, la universidad que queremos. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Graciani, soy el asistente de la Oficina de Dirección Cultural. Y desde este momento seré su anfitrión en la tertulia de hoy, miércoles 15 de julio del 2020. Nuestro gran invitado, nuestro personaje de hoy, nuestro protagonista cultural, es el maestro Ludwig Sanabria. Ludwig Sanabria, con la tertulia, el piano y en el contexto académico y popular. El maestro Ludwig Sanabria es pianista, concertista, productor musical y licenciado en música de la Universidad Industrial de Santander. Además que es como de nuestra casa, de la Oficina de Dirección Cultural, porque ya ha tenido la oportunidad de participar en muchos momentos en el Festival Internacional de Piano, en las diferentes facetas que tenemos del festival. Entonces, maestro Ludwig, bienvenido a esta su tertulia, el piano en el contexto académico y popular. Buenas tardes, Miguel, y pues muchas gracias a todos por la invitación, por supuesto a Dirección Cultural, por este espacio interesante para compartir, para disfrutar y por supuesto para, digamos, dar opiniones, hacer preguntas, interactuar en todo lo concerniente al estudio del piano en el contexto académico y popular. Claro que sí. Gracias a todos por estar acá. Bueno, sí, como dice el maestro, una cordial bienvenida a todos los participantes de esta tertulia. Y empezaremos como por la parte humana, maestro, que nos pudiera hacer como una retrospectiva, que es lo habitual en estas tertulias, de conocerlo, de como sus inicios en el piano, quiénes fueron las personas influyentes, por qué el piano y por qué, por ejemplo, la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Bueno, claro que sí. En mi caso, yo inicié mis estudios musicales a temprana edad, aproximadamente a los 7 años. Aquella época, hace bastante tiempo, estaba en la ciudad del Dicas, que era el conservatorio, y pues era un espacio súper chévere para crecer como músico y por supuesto para compartir desde niño y vivenciar la música. Ahí tuve de profesora a Luisa Peña, pues muy querida en la ciudad, a Leonardo Gómez Silva, que era el director en esa época. No tuve muchas clases con él, pero sí, por supuesto, lo conocí y compartí en algunas clases. Y pues este era el ambiente musical de la época en el DICAS, donde pues era muy asequible el estudio musical y habían unos profesores de verdad muy interesantes que compartían la música y su vivencia de una manera pues muy dinámica, muy interesante. Eh, digamos que esta fue mi primera experiencia y paralelamente a esto empecé a hacer mi trabajo en música popular, porque nuestro contexto social y cultural pues de la ciudad, en Bucaramanga y de alguna manera en Colombia, eh, nos obliga a los músicos a tal vez de alguna manera hacer de todo un poquito en cuanto a la música que se escucha en su época, en la radio, la música que se escuchaba en las fiestas, en los eventos y por supuesto en televisión. Entonces, si alguien estaba aprendiendo a tocar un instrumento como el piano, pues le iban a decir, oye, por favor, toca un bolero, o toca Bésame mucho, o toca Contigo aprendí, porque pues era la música, digamos que más gustaba en la época, por supuesto la música de baile, la música de Fruco y sus Tesos. Entonces pues uno va creciendo, digamos que de alguna manera formándose en el contexto académico, pero a la vez en un entorno donde la música no era académica, sino era música popular, música que era, por ejemplo, las baladas de los años 60 que uno escuchaba en radio, de los años 70, de los años 80, 90.
Los boleros, que pues hubo una época dorada de boleros donde un músico, por más académico que fuera en la ciudad o se estuviera formando, pues tenía que tocar boleros, por lo menos saberse unos 10, 20 boleros, los clásicos. Y pues entonces, digamos que eso es como el entorno que se vive en Colombia. Y por supuesto, de alguna manera, pues empieza uno desde niño como a cogerle inmenso cariño a la música y en ese proceso de infante a adulto, pues uno no empieza a dividir la cosa de que esto es académico y esto es popular. En ese momento para mí todo era música y todo había que hacerlo con mucho respeto, con mucho gusto y buscándole pues ese disfrute, ¿no? Porque pues de alguna manera la música se trata de eso, de pasión. Claro que sí. Y Maestro, devolvámonos un poquito al DICAS. En el DICAS se vivía en los 70, 80, se vivía como ese ambiente de escuela de arte, verdaderamente, porque no solamente era música, sino también era taller de pintura, taller de escultura, de grabado, y se podía interactuar con diferentes tipos de protagonistas, de artistas de la época, ¿sí? por supuesto. Eh, Eso me imagino que también influyó muchísimo en su parte académica. Ya nos habló, sí, de la parte de la primera persona con la que usted recibió clases en el DICAS. Eh, pero cuéntenos un poquito más de como de esa experiencia ahí en el DICAS, como sí, del maestro que lo inició en las labores del piano, de cómo es del instrumento rey que es el piano. Sí, perfecto. Bueno, claro que sí. Pues bueno, en el DICAS, digamos que todo se hacía sobre el piano. Empezábamos la clase de solfeo, por ejemplo, con la maestra Luisa, y era en el piano, por supuesto, haciendo el entrenamiento auditivo con los libros de la época, que era el Colner 1, Colner 2, Pozzoli, etcétera, todos los libros que se hicieron en esa época a nivel de práctica de solfeo, entrenamiento auditivo. Y pues digamos que era interesante estar en clase y salir de clase y de pronto escuchar que estaban en un ensamble de música andina colombiana. Por ejemplo, escuchaba uno el ensayo de la guitarra con un contrabajo, con el tiple, con una flauta y con un clarinete tocando, por ejemplo, La Gata Golosa o tocando Pueblito Viejo. Entonces, tal vez en el DICAS había un ambiente, por supuesto que lo había, donde estaba todo el tiempo interactuando la música académica porque se enseñaba sobre libros europeos, sobre técnica muy europea, pero los profesores ensayaban, por supuesto, sus obras europeas, pero también alternaban esas obras con la ejecución de música andina colombiana. Entonces el ambiente era interesante en ese sentido y por otro lado, pues uno podía observar de qué se trataba el ballet. Por lo menos en mi caso, me parecía muy interesante cómo describían a nivel visual una obra como, por ejemplo, de Tchaikovsky, como un ballet conocido, ¿no? Como el Cascanueces, uno, digamos, de muy niño, ver cómo ellos dibujaban, describían visualmente lo que se hacía a nivel musical. Era muy interesante como el lugar porque era como ver la suma de muchas artes, ¿no? Estaba la parte escénica, la parte visual, la parte musical. Entonces era, digamos, un ambiente de verdad, muy motivante, ¿no? Que le permitía Maestro, estudiar. y fue el ideal con el que nació también la Escuela de Arte Suiza, donde usted es egresado, ¿sí? ¿Y qué nos puede decir de lo que usted vivió en el DICAS a lo que vivió en la Escuela de la Universidad Industrial de Santander? Perfecto. Bueno, pues habían, por supuesto, existe mucha relación con ese proceso. En mi caso, pues tengo que confesar que antes de entrar a la UIS, yo entré a la UNAP y realicé allá casi 5 semestres terminados, pero bueno, no pude terminar. En esa época, pues fue muy interesante la influencia de Carlos Acosta a nivel de jazz,
porque había trabajado ya con orquestas, había dirigido orquestas, porque yo empecé a escribir música de alguna manera empírica, pero desde los 15 años. Entonces, desde esa época yo empecé como a hacer un ejercicio de entrenamiento auditivo, de escuchar las trompetas, los trombones, los saxofones, el bajo, los pianos y empezar a transcribir. Y lo hice durante pues bastante tiempo. Cuando llego yo a la universidad, a la UNAP en este caso, pues ya he hecho un recorrido interesante haciendo este ejercicio de entrenamiento auditivo y empecé como a darle nombres a, a estos elementos musicales que de alguna manera ya los reconocía a nivel auditivo, pero no conocía su nombre técnico. Mi proceso, tengo que decirlo, fue un proceso bastante interesante y de alguna manera chistoso porque digamos que yo sabía multiplicar, pero no sabía el nombre de las tablas, que la tabla del 2, la del 3, la del 4, la del 5. Entonces pasaba conmigo eso, de que digamos había un empirismo y un academismo hasta cierto punto, porque desafortunadamente en el DICAS no pude desarrollar todo el proceso musical porque el DICAS lo cerraron. Yo duré aproximadamente como hasta los 14, 15 años en el DICAS, pero pues resultó ser muy interesante porque me dio las bases para poder escribir música, ¿sí? Luego, después de la UNAP, duré 2 años estudiando por mi cuenta muy fuertemente, investigando, y resulta que en esa época la escuela de música de la UIS duró cerrada pues bastante tiempo. Llegó el maestro Blas Emilio Ateortuda, él realizó 2 diplomados de composición, y pues yo no había hecho mi carrera de pregrado, pero pues tenía bastante experiencia escribiendo música popular, merengue, salsa, etcétera. Jazz, había escrito muchas partituras para brass, para diferentes ensambles, y bueno, hice los 2 diplomados de composición y seguidamente pues abrieron la carrera de licenciatura porque en esa época no estaba acreditada y en ese momento pues la acreditaron con la llegada de Blas Emilio y por supuesto con el trabajo que hicieron todos los docentes. Entonces se logró esa acreditación y empecé yo a estudiar pues mi carrera de licenciatura y pues homologué la verdad pues la gran mayoría de materias técnicas y pedagógicas, no, sí las hice en realidad, pero las que fueron de teoría musical, historia, pues algunas las había visto en la UNAP y por otro lado, pues yo soy un apasionado de la música y pues todo el tiempo he ido adquiriendo libros, porque en esa época el YouTube no existía, ¿sí? Y entonces pues tenía la costumbre de estar todo el tiempo como, para mí, se trata de la vivencia musical. Entonces de hacer algo día a día por mi vivencia musical, que un método de teoría y solfeo, que otro método de contrapunto, que un método de, por ejemplo, armonía clásica, etcétera, ¿no? Y todo el tiempo pues traté como de estar adelante porque pues siendo muy honesto, en Colombia, las universidades a nivel de música, pues digamos que juegan un papel bastante complicado, porque pues hay alumnos de todos los niveles y pues la idea es aprovecharla y por supuesto sacarle el mayor provecho precisamente a los profesores con la información que tienen. En la UIS ya tuve pues la suerte de entrar, de ser alumno de Irina, Living. Lidvi, perdón, Chasli, es que aquí me estaban diciendo una cuestión. Irina Irina Chasli, Lidl. no, Irina Chasli. Charlie. Y Ah, aquí ok. en Bucaramanga tenemos 2 Irinas. Irina Lidvin es una maestra de cuerdas Buenísimo. e Irina Chasli, que es la maestra de piano y la maestra de teoría musical. Con ella pues hice toda mi carrera de piano clásico. En la UIS pues es un poco, digamos, largo el proceso porque en mi época los alumnos de piano no entrábamos en primer semestre, sino se hacía, digamos, como un seguimiento y podía ser un semestre o dos hasta que nos daban el cupo y ahí sí entrábamos a primer semestre de piano. Era como medir el nivel de los pianistas que estaban y se otorgaban muy selectivos cupos. En mi caso, pues
trabajé fuerte para ese cupo y bueno, pues hice mi carrera con Irina Shasly, es una maestra ucraniana, y pues muy contento porque se hizo un trabajo donde yo pude aprender muchísimo de la técnica rusa del piano y pues he intentado, digamos, hacer un proceso donde la he utilizado no solamente en la música erudita, sino también en la música popular. Y es fácil, las dos cosas, siendo la música clásica de una exigencia tal a lo popular que es más relajado, pues pienso yo, ¿no? En mi Pues ignorancia. resulta ser que eso es un gran problema para los músicos, para los estudiantes y para los docentes, porque de alguna manera, digamos que hay como unas premisas y hay tal vez una contradicción en esos procesos, porque, a ver, a decir verdad, los profesores europeos normalmente nos dicen a nosotros los colombianos, si quiere seguir haciendo su proceso de música clásica o erudita, es mejor que se olvide de la música popular, porque resulta que cuando uno va haciendo música popular, normalmente empieza como a adquirir, llamémoslo entre comillas, ciertas mañas que dañan un poco la técnica y entonces digamos que uno puede de alguna manera desarrollar un entrenamiento auditivo muy interesante, pero a veces se generan, digamos, estas mañas. Entonces el profesor aquí es donde se pone a prueba y por supuesto el alumno en desaprender y volver a aprender. Y el cuento acá, lo interesante de qué es lo que quiero lograr como con esta tertulia es lograr tal vez que las personas que vivimos en este país y queremos formarnos y optimizar nuestro rendimiento musical, podamos tomar el conocimiento de la música académica, el conocimiento de la música popular y hacerlo funcional, que fue, digamos, el proceso donde, en mi caso, busqué las herramientas, los elementos, las metodologías para hacer un trabajo que fuera funcional y que sea, pues, útil en ambos mundos. Teniendo en cuenta nuestro contexto colombiano, social, cultural, yo no puedo quitarme el colombiano que llevo, no puedo quitarme mis raíces del folclore, del porro, de la cumbia, de la salsa, de la guabina, no lo puedo hacer porque es nuestra esencia. Pero lo que sí puedo buscar es tomar de Europa, de la academia, las mejores herramientas y revisar mi proceso, llamémoslo de alguna manera popular, y redireccionarlo para que la técnica sea en realidad la optimización del rendimiento musical y, llamémoslo así, minimizar el desgaste físico. Fue lo que yo intenté hacer porque también, por otro lado, si miramos la opinión del músico popular, el músico le tiene miedo a la música académica porque tiene que enfrentarse a una partitura, tiene que enfrentarse a leer música, tiene que enfrentarse a poner los dedos de una manera técnica y muy organizada, ¿sí? Tiene que enfrentarse a entender todo el lenguaje y la exigencia y el desarrollo que hicieron estos grandes músicos en sus diferentes escuelas. Y pues ese es, digamos, el primer esquema que normalmente tiene el músico popular. Pero digamos que la experiencia y lo que ha pasado en el mundo es que podemos tener claros ejemplos de que los mejores músicos de jazz, de salsa, de música colombiana, de música clásica, tienen por supuesto en sus manos y en sus espaldas muchas horas de trabajo a nivel de música clásica. He tenido la oportunidad después de, y paralelamente también estando en la UIS, de hacer estudios y talleres con músicos norteamericanos, por supuesto especialistas en jazz, con músicos rusos, especialistas en música académica, con músicos cubanos también he tenido la posibilidad. Estuve en Cuba en el 2015 y estuve estudiando con dos muy buenos pianistas, maestros del piano clásico, pero también maestros del piano latino cubano.
y era, digamos, de alguna manera mi sueño ver un pianista que pudiera tocar Chopin y a la vez con esa misma técnica pudiera pasar a tocar salsa y pudiera tocar a pasar, no sé, una obra de jazz, un swing, un blues, y en Cuba pasa eso, que ellos han podido, digamos, integrar el contexto popular, porque para ellos la música latina la viven en su isla, la música americana la escuchan en su radio y la viven también en su isla porque en todos los bares y lugares de música en vivo de Cuba se tiene un grupo de timba, de salsa cubana y también encuentra uno bares de jazz. Entonces, y por supuesto su escuela musical es totalmente rusa. Entonces, digamos que esa era una de las cosas que yo quería hacer porque de alguna manera fue como, como mi formación y tal vez mi perfil, a donde yo quise perfilar el trabajo que había hecho en música académica. Maestro, muchas gracias, muy interesante esa conversación, esa información que nos está pasando, me parece súper espectacular. Vamos a invitar a las personas a que si quieren participar, pues que hagan sus respectivas preguntas, ya sea levantando la mano por el chat o escribiendo por el chat. Y nosotros le habilitamos el micrófono para que hagan directamente sus respectivas preguntas. Quería yo decirle algo, bueno, esa fusión que veo que la ha manejado súper bien, la gran oportunidad tal vez la ha tenido también en el Auditorio Luisa Calvo en el Festival Internacional de Piano. ¿Cómo fue la llegada suya al Auditorio Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander? Bueno, yo tengo que ser muy honesto en el sentido de que la experiencia internacional que he tenido con maestros ha sido una experiencia muy interesante que me ha permitido dirección cultural y el Festival de Piano desde creo que el 2004, 2005 que yo vengo acercándome, y más o menos yo inicio mi carrera como en el 2006, creo que sí, aproximadamente. Y pues resulta que en el Festival de Piano han traído excelentes pianistas. Y en mi caso, y para mi suerte, también han traído pianistas de jazz. Y estos pianistas han sido de gran rendimiento y hasta ahora todos los que he visto han sido pianistas que han tenido formación clásica por la posición de su mano, por su técnica y han sido personas con las que he tenido pues contacto también por redes y en sus momentos han hecho talleres en dirección cultural. He podido pues tener muchos talleres con ellos y posterior a su venida pues también he tenido otros talleres con ellos. Bueno, ¿quién me abrió las puertas en dirección cultural? Pues la verdad tengo que decir que todos los directores, en su momento pues el primer director que yo conocí, el maestro Libardo, pues él me había escuchado en diferentes lugares y me dio la oportunidad, me dio el sí, me dijo, sí, venga, puede usted aquí venir a estudiar, siempre y cuando pues acatando las normas de dirección cultural y sabiendo pues digamos, el contexto de sus conciertos, del funcionamiento de dirección cultural. Y pues tengo que decir que mi carrera en la UIS, en gran porcentaje la hice muchísimo más en el auditorio y en la escuela de música, tengo que ser muy honesto y pues para mí fue todo un honor y toda una gran oportunidad poder hacer una carrera de piano en un piano de cola, porque pues el ideal es que podamos los pianistas tener un piano que dé toda la sonoridad desde el pianísimo hasta el fortísimo y pues en la universidad en dirección cultural tuve la oportunidad de disfrutar de un Chet Mayer, de disfrutar de un Steinway ya en la última época y un Blüthner que era durísimo porque casi nadie lo tocaba. Recuerdo que me pasó una vez que vino una pianista francesa, muy buena, ella llegó a su recital, no fue en el Festival de Piano, recuerdo, y ella llegó a probar, yo estaba ese día tocando el Blüthner y, ay, que pare un momentico, me dijeron que la maestra quiere probar el Blüthner para tocar el recital. Y yo, pues yo no hablo francés, ella
Ella llegó y se sentó y tocó y me miró y me hizo cara de que esto está muy duro, esto es una piedra. Yo sí, yo le traté de decir en mis palabras y de que pues este piano es el que menos se toca porque en esa época no existía el Steinway y era un piano que pues se ponía muy duro porque lo sacaba muy poco y pocas veces lo tocábamos. Y me preguntó, ¿cuál es el que usted toca aquí más seguido? Yo le dije, mire, ese, que era el Chitmayer. Y ella dijo, lo tocó y dijo, this is, este es el piano, this is the piano. No recuerdo cómo fue que dijo, y dijo como entre francés, entre inglés, y resultó haciendo el recital con el piano en el que yo más estudiaba. Dijo, no, es que este piano está mejor calibrado y todo, pero muy, muy duro, estaba muy, muy como una roca, decía ella. Bueno, sí, Corsantilla también lo decía, ¿no? Que decían Sí, todos tan apasionados y como le daba ese piano, lo que pasa era que el piano era duro, ¿sí? eso. Entonces él le tenía que dar muy fuerte y casi que pararse del asiento para a veces cuando quería llegar a ciertas tonalidades. Sí, yo Pero hice, entonces, esa experiencia con las masterclass y esas experiencias en los recitales y todo demás le dio también después como la confianza para poder participar tanto en los conciertos de extensión como en otros conciertos que organizaba el Festival Internacional de Piano. Desafortunadamente este año no lo vamos a poder tener, pero siempre había sido recurrente desde hace mucho tiempo, muchos años, su participación en el Festival Internacional de Piano UIS, ¿no? sí, pues la verdad, digamos que en Bucaramanga, los que estamos viviendo en esta ciudad, en el caso mío, los que nos dedicamos al piano con pasión, pues el espacio más interesante del año para tocar, digamos, música clásica, música académica y algo de jazz, en mi caso que me gusta combinar las dos cosas, es el Festival de Piano. Y digamos que ver en escena estos pianistas de excelente nivel me permitió, digamos, empezar a cogerle confianza al tema de hacer un recital, porque en mi caso pues tenía mucha experiencia tocando con bandas de jazz, porque pues había tocado con muchas, había tocado con artistas como inclusive Eddie Santiago, una vez le tocamos en Barranquilla, un concierto de salsa, había tocado con festivales de orquestas de música tropical en Barranquilla, también en Bogotá, en orquestas y festivales de jazz, pero ya digamos que el hecho de tocar solo, de hacer un recital de piano, es otra historia que cambia, digamos, esa experiencia, ¿no? Que tal vez uno la primera vez cree que no, yo llevo 15, 20, 30 años tocando, pero cuando se enfrenta uno a tocar solo delante de un auditorio, delante de 1000 personas, ya la cosa es diferente. Yo recuerdo que con el grupo de jazz en el año 2008 tocamos en el auditorio, por supuesto en un concierto, recuerdo que estuvo lleno, el auditorio totalmente lleno y los músicos se me iban poniendo un poco nerviosos porque ellos habíamos tocado en, digamos, en escenarios para 100 personas, 200 personas, pero ya llegar al auditorio mayor de la ciudad, al auditorio Luisa Calvo, y ver que estaban todos los profesores de música, de la escuela de música, y ver que había 1000 personas, que había inclusive gente que no ha podido entrar porque estaba todo lleno, pues algunos empezaron a temblar de los nervios, se les temblaban las manos, pero pues fue una experiencia bonita porque digamos que la verdad es que los 15 primeros o 20 primeros segundos, esa barrera se puede romper. Sí. Maestro, y además que la acústica del auditorio, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen muchos pianistas y artistas internacionales, es perfecta. Entonces eso intimida también porque no hay margen al error, ¿no? Porque eso intimida también un poco, ¿no? Sí, claro, porque es que es demasiado clara, diría yo, demasiado clara que el más mínimo respiro se escucha claramente. Eh, yo he estado en otros escenarios de Colombia, pero sí puedo decir que uno de mis preferidos es el Auditorio Luisa Calvo. Tiene una acústica bellísima
y cuando he tocado ahí me siento en casa. En el año 2017 también realicé 2 recitales aquí en el Festival de Piano, en el Auditorio Luisa Calvo, y pues con ese Stingway, eso es bellísimo, ese pianísimo, ese piano, y pues uno se siente como volando con esa acústica y con ese piano. Es muy hermoso esa experiencia, muy interesante. Maestro, dicen que todos los pianos, me decía Marín Vieco, y otros pianistas también me comentaban que todos los pianos son como los niños, traen un defectico o algo, todos los pianos. Ese que tiene usted ahí a su lado izquierdo, ¿No? ¿sí? Que me imagino que es su consentido, su niño consentido, ¿sí? Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades? Bueno, este piano, ya que usted menciona al maestro Marín, este piano me lo vendió el maestro Marín en Medellín y me lo trajo hasta acá. Este es un piano alemán, pero hecho en la China, es un Riedmüller, es un piano vertical. Bueno, ¿qué pasa con los pianos verticales y con los pianos de cola y por supuesto los de cola de concierto, que son los que se tiene en el auditorio principal, en el auditorio Luisa Calvo? Pues por supuesto la proyección de su sonido es muchísimo más eh, grande, prolongada, porque de alguna manera un piano de cola de concierto sin micrófono puede, si tiene un buen pianista, puede llegar desde la silla 1 hasta la silla 1000 la proyección de su sonido. Y es lo que nosotros estudiamos en el piano, poder tocar en pianísimo, llamémoslo suave, y el fortísimo, pero que se sienta hasta la última silla. Y por supuesto, un piano vertical es un piano que tiene una proyección de sonido por su caja de resonancia, por su arpa, por su construcción física, pues mucho más pequeña. Y también, de alguna manera, la respuesta a las dinámicas no es exactamente la misma, porque pues ahí, digamos que comparar un piano de 550 millones, que puede costar un piano de cola de concierto aproximadamente, con un piano de 15, 18 millones, pues en todo su proceso físico, de tecla, de calidad de cuerdas, de calidad de respuesta al piano o al forte, pues es bastante grande, ¿no? Sí. Pero digamos que es como el acercamiento que tenemos nosotros como para un apartamento, como para una casa. Un piano vertical, por supuesto, resulta ser el niño consentido, como usted lo dice, para poder estudiar, para poderse preparar. Y por supuesto, lo que nosotros hacemos los pianistas cuando llegamos a hacer un recital, que normalmente no conocemos el piano ni la marca, y cada piano no es exactamente igual a otro, pues nos toca llegar 2 o 3 horas antes para conocerlo, para tratar de conocerlo en 2 horas. Esa es la ventaja que tiene un violinista, que él estudia todo el tiempo con su violín y a la hora de hacer el recital, él lleva su violín. Nosotros no podemos llevar un piano de cola. Sin embargo, pues hay historias, por supuesto, de grandes pianistas del siglo que llegaban a un nivel de reconocimiento, de fama y por supuesto de genialidad musical, que ellos decían: yo hago el recital, pero llevan mi piano. Entonces trasteaban un piano Stingway normalmente desde su casa, por ejemplo, de Nueva York a cualquier parte del mundo, y llevaban el afinador que él decía, y por supuesto eso salía muy costoso. Pero pues eran casos muy excepcionales, ¿no? De artistas de gran trayectoria, ¿no? Y de alguna manera, pues, muy, muy exigentes, ¿no? Nosotros Maestro, tenemos, usted acaba de decir otro punto de la afinación. Es tan importante y tan exigente en un pianista la afinación que hay en el festival. Hay gente que pide, o pianistas que piden, que se les afine antes, en el intermedio, ¿sí? Y en el intermedio el piano, ¿no? Muchos pianistas y nuestros afinadores son bastante reconocidos y a nivel nacional e internacional, ¿no? bueno, yo tengo que hablar de varias experiencias que han sido, la última fue chistosísima, que si yo les cuento les va a dar risa. Resulta que eh, nosotros tenemos una falencia los pianistas, en el sentido de que estudiamos
del instrumento, estudiamos toda la técnica, estudiamos interpretación del barroco, interpretación del clásico, del romántico, etcétera. Y bueno, muchísimas cosas, pero no aprendemos a afinar el piano. Mientras que un violinista aprende a afinar el violín, el violista, todos los que tocan cuerdas, y el guitarrista, el chelista, todos aprenden a afinar, y nosotros los pianistas, ¿por qué no? Yo preguntaba, y le preguntaba una vez a mi maestra, Irina, maestra, ¿cuándo me enseña a afinar? No, yo no sé afinar, y yo, ¿por qué no? Si es que un violinista enseña a afinar, pero en el piano no. Y yo quedé como que, wow, pues preguntemos por qué es. Bueno, pues hay una figura que es el luthier, el que se encarga de afinar y es un especialista en el tema, pero yo quedé como con esa duda, como con esa molestia. Y entonces, la verdad, en mi caso, yo aprendí a afinar. Yo hice un taller con el maestro, hice algunos talleres y entre esos con el maestro Marín en Medellín, porque cuando compré el piano, pues yo quedé, bueno, ¿y ahora qué hago para afinar este instrumento si yo no sé afinar? ¿Sí? Y pues la verdad, antes de este piano tenía uno viejito y a ese viejito, la verdad, la utilicé como conejillo de indias, porque yo compré mi herramienta, la busqué, la mandé a importar y empecé yo a mirar con mucha lógica, a ver videos, a hablar con pianistas, a hablar con luthier, que ellos son muy celosos porque ellos no dan ellos no dan la información. Algunos pianistas conocen algunos detalles, pero casi nada. Entonces yo empecé a tratar de afinar mi piano viejito, porque antes tenía un piano alemán y empecé a tratar de afinarlo y bueno, aprendí a afinarlo con el maestro Marín y este piano pues hasta cierto punto lo afino 2, 3 veces al año. En el festival de piano, ¿qué pasa? Resulta que dependiendo de, por supuesto, la interpretación de las obras, puede cambiar inclusive la afinación en el momento que se está tocando. Si se toca, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En este caso, yo intenté realizar una melodía improvisada donde empecé en una dinámica muy piano, meso, meso piano, meso forte y forte. Entonces resulta que a veces las cuerdas, la fuerza, el peso, eh, trata de afectar un poco la afinación. Entonces es necesario que el afinador revise la afinación, digamos, en el intermedio de un concierto. Se hace necesario porque si la obra todo el tiempo es forte, por ejemplo, entonces en un lapso, por ejemplo, de 4 o 5 minutos de estar tocando una obra, así que es un poco alegre, pesadita, agresiva, pues la afinación puede cambiar, puede que las cuerdas, digamos, que se muevan un poquito, los pernos se muevan un poquito, entonces, digamos que se desafine, algo puede generar un poco de molestia, ¿no? En el pianista y por supuesto en la calidad de la interpretación. Resulta que en todos los festivales a mí me ha ido muy bien con el tema de la afinación.
Pero en un concierto me pasó que fue algo como sorpresa para mí. En un festival llegué a tocar, era un festival de jazz, era un piano muy lindo, un Yamaha, un piano de Angola, recuerdo. Y resulta que el re de esta octava estaba perfectamente afinado también en la tecla fa. Y cuando yo llegué a tocar, yo toqué, sentí algo raro, pues toqué algo rápido y hacer la escala, ¿no? Y resulta que este fa sonaba como este re. Y yo, miércoles, ¿y esto qué le pasó? Y resulta que llamamos y, y el afinador dijo, no, es que yo envié por allá una persona que también él afinaba para él y bueno, pues cometió el error de que visualmente el re se ve parecido al fa, ¿no? Y me dice la persona encargada del concierto, maestro, ¿y qué hacemos? Yo le dije, no, yo no puedo tocar. O sea, si eso está desafinado y pues alguien le ha comentado, pero a mí me dijeron que usted sabía afinar. Y yo, sí tiene razón, pero yo no traje la herramienta, no traje nada. Y faltaba como una hora para recitar. Y entonces yo le dije, mire, yo no hago esto y esto me va a poner a padecer, a sufrir antes de recitar porque era solamente piano, pero piano jazz. Y me dijo, ¿qué hacemos? Yo, pues búsquese por lo menos un hombre solo para cuadrar este fa y volverlo fa, no como un re. Y pues lo hice y pues claro, eso me ayudaron como 3 personas porque con el hombre solo es muy difícil porque la herramienta del piano es precisa, es muy fácil, pero es precisa. Y pude como 10 minutos antes de que empezara a tratar de afinarlo. Lo chistoso de esto fue, pues claro, yo estaba un poco acelerado y me dijeron, no, esto, deme 5 minutos mientras tomo agua, respiro, me estiro, porque yo estaba ahí dándole a la llave para volver la tecla fa. Y como más o menos finalizando el concierto, todas estas 2 octavas empezaron a bajar, pues claro, porque yo afiné con la herramienta que no era. Pero finalmente, pues todo salió bien porque se pudo realizar el recital y pues todas las personas que estaban dentro del recinto, pues lo disfrutaron y sobre todo que no quedaron, digamos, plantados, porque pues en un momento de estos, pues trata uno de buscar las soluciones y en este momento, pues el afinador lo llamaron y no estaba pues cerca y pues me tocó a mí resolver y de alguna manera me sirvió la formación que tuve a nivel de aprender a afinar porque pues en este momento me salvó. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, yo creo que le digo con mucha pena a esta señora, no, yo no puedo hacer el recital y tengo toda la razón porque me cambiaron una tecla de lugar como me van a poner el re en el fa. Entonces, finalmente se hizo el recital y para mí fue una experiencia de que a pesar de que uno llegue temprano, hay cosas que pueden pasar. Y afortunadamente, pues yo reporté y al día siguiente enviaron el afinado porque habían otros recitales. Y en este caso, pues ya a ellos, digamos que les sirvió la experiencia porque yo era el que abría el festival. Bueno, maestro, a propósito de jazz, Luis Camargo, que es un egresado UIS que está en el Canadá, dice que le gustaría oír jazz en el piano. Y por el otro lado, Daniel Felipe Pavón Delgado también quiere hacer una pregunta. Entonces yo creo que si quiere, pues primero habilitamos el micrófono a Daniel Felipe Pavón para que le haga su respectiva pregunta y después entonces se lo habilitamos a Luis Camargo para que le haga la solicitud, pero del jazz. ¿Vale? Con todo gusto, claro que sí. Entonces le habilitamos a Daniel Felipe Pavón Delgado el micrófono, por favor. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí, señor. Bien. Sí, lo Bueno, escuchamos perfecto. hola Ludvin, un saludo. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, quisiera hacerle la siguiente pregunta, pues teniendo en cuenta que su comienzo fue empírico y a la hora de adaptarse como a lo más académico, por decirlo así,
¿qué estudios de piano comenzó a estudiar, valga la redundancia, y qué métodos empezó a utilizar en ese proceso de formación? Bueno, la verdad yo hice mucho caso a mi maestra de piano, pero yo hice algo diferente. Yo rediseñé, digamos, tengo que decirlo de esta manera que es un poco coloquial, pero en el proceso donde somos empíricos o muy populares y empezamos a ponerle academia, erudición a esto, empezamos a chocar, a tener como una pelea del versus, ¿no? Entonces yo no podía dejar ni lo uno ni lo otro y entonces empecé a estudiar muchísimo, 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 pero me di cuenta de que estudiar muchísimo, yo estudiaba 8 horas en el auditorio diarias, a veces en mi casa hacía otras 2 y a veces 12 porque yo estaba como con esa, llamémosle, con ese problema, ¿no? Con ese choque que solamente yo lo entendía y ningún profesor me podía ayudar porque mi profesora, yo le decía, venga, esto está sonando bien y yo tocaba, por ejemplo, esto. Y me decía, oh, salsa, sí, muy bonito, pero chisga, chisga, no, yo quiero back, yo quiero otra cosa, yo quiero tiempo fuerte, esto es pura síncopa. Entonces yo, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el proceso? No lo había. Entonces yo lo que hice fue en realidad rediseñar sobre el diseño de la música clásica, que es ejercicios, estudios y obras, hacer un cuadro comparativo con el proceso popular y empezar a sacar elementos y empezar a rediseñar mi estudio. Entonces, si por ejemplo tenía que hacer supongamos el Hanon o el Cherry, entonces lo hacía a la manera que era necesaria, la erudita, con la posición, con la técnica, pero también desplazando ritmos para empezar, digamos, a cambiarle el sentido a las cosas y a veces rearmonizando, ¿sí? Para que no se quedara, digamos, el concepto solamente para una cosa, sino que me sirviera para otro. Yo tengo aquí, digamos, una guía que escribí en dos. Si me escriben más tarde, con todo gusto, a mi WhatsApp, yo le puedo compartir, digamos, parte de esa metodología que yo traté de diseñar para mi caso, porque en el caso de la UIS, pues nosotros estudiamos pedagogía y de las cosas primeras que yo vi, bueno, pues es que a mí me están enseñando con un diseño europeo, pero yo tengo que colombianizar a Bach, tengo que colombianizar a Chopin y tengo que colombianizar todo porque esta es mi esencia, ¿no? Y pues en mi caso yo decía, pues yo vivo de esto, yo no puedo sacar la salsa, no puedo sacar el jazz, no puedo sacar la balada, no puedo sacar el bolero, pero sí puedo utilizar estas herramientas en pro de esto. Entonces yo lo que hice fue tratar de unir los dos mundos de manera de que en un momento sí sentí de que estaba chocando, pero llegó un momento donde pude superarlo y empecé a organizar mi mano porque lo primero que uno encuentra es la desorganización en el dedo pulgar, desorganización y falta digamos, de fuerza en el dedo 4, en el dedo 5. Entonces empecé, digamos, primero a observar cuáles eran los puntos críticos y a rediseñar sobre lo que me estaban enseñando de manera funcional, hábil para que me sirviera en lo popular y en lo académico. Voy a, como, voy a tratar de hacer algo como para que usted pueda analizar la idea.
Entonces aquí en la primera vez, digamos que lo toqué a la manera que, como está escrito, ¿no? Un fragmento, porque no lo toqué todo, el estudio número 1 del Hanon. Y la segunda vez traté como de ponerlo eh, de otra manera, con otro sentido rítmico y con una rearmonización. Entonces, pues los que tocaban solamente piano clásico, eh, pues el grito era, era, por supuesto, fuerte. ¿Usted por qué está haciendo eso? ¿Qué le pasa? ¿Usted está loco? Eso es Hanon. Y pues no entendían de que yo estaba tratando de, de, de hacer todo un solo conocimiento, como un conocimiento funcional. Y, y pues lo pensaba yo así, la técnica es en función de la música en general, no debe ser en función de la sola música clásica, porque esta música clásica que existe, por supuesto en Europa, por supuesto en su entorno europeo, pues para ellos es, en realidad esa música no es clásica, es la música popular de ellos. Si nosotros miramos, por ejemplo, eh, Mozart, Chopin, Beethoven, por supuesto ellos salían a su plaza de mercado y tal vez escuchaban eh, la música que cantaba alguien que estaba vendiendo, no sé, cualquier producto, un área y esos elementos melódicos la ponían en su realidad en el piano, ¿no? Entonces, pues yo empecé a darme cuenta de que era posible convivir con los dos contextos, claro que sí. Por supuesto, pues tuve referencias de muy buenos pianistas y pues todos conocemos, por ejemplo, un pianista como Chucho Valdés. Yo miraba mucho para Cuba, la verdad. Y pues ahí hay toda la técnica y el desarrollo de la técnica rusa en el piano, pero también está todo el lenguaje americano y también está toda la rítmica afrocaribeña. Maestro, tenemos una avalancha de preguntas, entonces yo creo que debemos dar oportunidad también a otras personas. A Luis Camargo, que le quiere hacer una pregunta, después vamos a tener a Héctor Celis, después a Diva Salas, a Laura Gómez y a Camilo Carranza Ariza. Entonces, en ese orden le vamos a ir habilitando como el micrófono para que le hagan las preguntas, sí, respectivas. Entonces, invitamos a Luis Camargo ya, por favor. Maestro Ludwig, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿cómo está? Bien, señor, yo cuando oigo de jazz me ubico en French Quarter, New Orleans, donde pasé una semana y todas las noches escuchando jazz. O sea que hoy también quiero ubicarme en el mismo lugar otra vez. Claro que sí, con todo gusto. Voy a tocar algo pues clásico, pues creo que hay varias preguntas y voy a tocar algo de este jazz clásico perdóneme el término clásico, no me refiero a la música académica, sino el jazz clásico de Nueva Orleans. Entonces voy a tocar un fragmento de una obra muy conocida de Herbie Hancock y por supuesto para que la disfruten y pues puedan reconocer de qué se trata este lenguaje tan interesante, ¿no? que nos ha dejado el trabajo de todos estos músicos norteamericanos y por supuesto música afro que nos ha dejado un legado muy interesante. Entonces voy a tocar un fragmento porque pues hay varias preguntas. Claro que sí, con todo gusto.
Muchas gracias, maestro. Creo que quedó complacido Luis Camargo. Bueno, esto fue un pequeño fragmento con un poquito de improvisación de una obra muy conocida de Herbie Hancock que se llama Watermelon Man. Entonces vamos ahora con Héctor Celis. Listo, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, maestro, aprovechando el espacio, yo creo que, como usted sabe, habemos varios estudiantes de primer semestre en licenciatura de música que estamos desarrollando una pequeña investigación, bueno, una investigación en lo que es el semestre, y pues, bueno, aprovechando su recorrido artístico, profesional en cuanto al piano, quería preguntarle sobre un tema específico, sobre el tema de la distonía focal. Yo creo que obviamente usted lo ha escuchado y mi pregunta va más guiada a qué cuidados usted ha tenido como pianista profesional, o cuáles son los límites que usted como pianista conoce. Perdón, es que no le escuché muy bien. En la pregunta hubo algo en el audio que distorsionó. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, Luis? Luis, por favor. Creo que es Héctor. Sí, Héctor. Ya Luis. Es que se desactivó el audio. Ah, ok, perfecto. Si es tan amable, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Listo, ok. Es como para saber qué cuidados ha tenido usted en su recorrido artístico en el piano, qué cuidados ha tenido, qué límites, digamos, usted dice, no, ya, o sea, ya mis manos de pronto no dan hasta este punto. O sea, es como para saber esto, para no, digamos, llegar a sufrir lesiones o futuras distonías. Bueno, la verdad, yo fui una persona que en mi carrera tuve la oportunidad de estudiar muchísimo y pues estudié, a veces hacía 8 horas, a veces 10, a veces 12, a veces 16 y no me daba cuenta. ¿Qué hacía yo? La verdad, yo nunca estudié 1 hora seguido ni 2 horas seguido. Yo siempre estudiaba 45 minutos y 15, a veces 20. Y en mi caso tomaba mucho tinto. Me fascina el tinto. En el descanso no es otra cosa que hacer algo como que nos permita hacer estiramientos en los hombros, estiramientos en las manos, en los dedos, en la espalda, tratar de moverse. Y pues bueno, para mí, para los estudiantes de primer semestre, el cuento no es estudiar muchas horas, que fue lo que yo tal vez aprendí porque pasé por diferentes procesos en tantos años. En realidad el cuento más interesante, lo digo así, el cuento, porque uno con el transcurrir de los años, perdón, uno aprende que se trata es de hacer un diseño inteligente en el estudio. En mi caso y a mis alumnos, yo les enseño algo que yo le llamo actitud mental. Cuando yo empiezo a tocar, a estudiar, debo hacerlo con actitud mental. Y la actitud mental, para compartir este concepto con todo gusto, no es empezar a decir, bueno, yo voy a tocar con toda la actitud, con todo el positivismo. No es, porque algunos me han dicho, ah, listo, sí, yo toco con actitud, yo toco sabroso, yo toco alegre. No, es con ganas, esa no es la actitud. La actitud es tener la capacidad de concentrarse al 100% y poner todos los 5 sentidos en pro de un trabajo específico. Porque a veces nos sentamos al piano a tocar y no tenemos claro, digamos, que voy a hacer una escala que me suene crescendo o voy a hacer un estudio que me va a permitir desarrollar las habilidades, supongamos, del cuarto dedo y del quinto dedo, y simplemente tocamos como por tocar, como por hacer un ejercicio muscular. Entonces, esta actitud mental, cuando yo empiezo a trabajarla, es que tengamos la capacidad de concentrar el gusto, el olfato, sentir el tacto, sentir. Yo le digo a mis alumnos, hay que sentir las teclas, hay que sentir en estos puntos nerviosos esa percusión que tenemos en el piano. Yo veo el piano también en la música latina como un instrumento muy de percusión.
no solamente de melodía y armonía, sino también de percusión. Y mi mejor consejo es empezar a estudiar, no muchas horas, pero sí estudiar con esta actitud mental y con objetivos claros en el estudio de esa hora, de esas 2 horas, a corto, a mediano y a largo plazo. Por supuesto, hoy en día hago una crítica pues constructiva para que el celular, el WhatsApp, el Facebook esté tal vez inhabilitado en estos 45 minutos que yo estudio. En estos lapsos, 45 minutos que yo estudio, el celular solo lo utilizo para utilizar las aplicaciones del metrónomo, ¿sí? Y en los 15 minutos que tengo, o 20, hago estiramientos, miro si un poquito el WhatsApp, si algo escribieron, qué sé yo, si hay que responder algo. Y esto, claro, hay que tener muy claro esta actitud mental y, digamos, el objetivo que estoy persiguiendo a la hora de estudiar, que sea claro, preciso, para yo poderlo, digamos, proyectar a corto, a mediano y a largo plazo. Porque a veces nos sentamos, vuelvo a decirlo, cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos a repetir y a repetir y a repetir y no estamos concentrados en si, por ejemplo, estoy buscando el control del dedo 1, el dedo pulgar, si estoy haciendo digamos, escuchando qué es lo que está pasando cuando hago el paso del dedo pulgar, si está brusco, si se ve raro o está fluido. Entonces, digamos que esto es un proceso que con todo gusto eh, hay que revisarlo con un maestro, hay que hacer un programa individual, porque a veces, no lo digo por los maestros que tengan ustedes, pero a veces un maestro tiene que quitar 40 horas semanales o muchas horas y no le alcanza el tiempo para diseñarle un programa a cada alumno. Entonces es responsabilidad de los alumnos hacer su propio diseño de su programa y tener como muy abiertos los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, todo a la hora de estudiar para lograr esos objetivos. Con todo gusto, si hay más preguntas en este caso que yo pueda resolver o pueda profundizar, me pueden escribir a mi WhatsApp y pues les puedo compartir algo de lo que se ha hecho en esta parte. Maestro, ahora le vamos a habilitar el micrófono de Diva Salas. Hola, buenos días, maestro. Aló, buenas, Diva, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Diva, ¿no la escuchamos? Sí, es que no podía activar el micrófono. Ah, ok, ya. Mire, maestro, lo que pasa es que yo tenía una duda y pues yo quería saber cómo ha sido su proceso mediante pues ya su nivel, ¿no? En el que está, qué cosas y cómo las ha podido gestionar, ¿sí? Como un festival y ese tipo de cosas. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues la verdad, en este momento, como está, digamos, la situación en este momento de la pandemia y todo esto, pues es importante que nosotros los músicos, los pianistas, nos acerquemos un poco a la tecnología, a las redes, en el caso de las convocatorias. Hay convocatorias a nivel nacional por el Ministerio de Cultura. En el caso, por ejemplo, de los festivales de jazz que yo he participado, pues la verdad, digamos que en muchos casos me han invitado porque pues a raíz más o menos del 2000, creo que 2002, yo estuve en 2 festivales en Florida Blanca y había invitados nacionales, otros internacionales, con un grupo que se llamaba Mozambique. En ese año nació Mozambique, el grupo que actualmente dirijo. Y pues a raíz de estas participaciones a ellos pues les gustó el trabajo y empezaron como a invitarme a otros festivales en otras ciudades. Pero ¿cómo averiguamos ahora? Pues tenemos la ventaja del internet. Entonces hay que tener un material bien hechecito a nivel de audio, a nivel de video, sea como sea el pianista solista o acompañante, y por supuesto buscar la información de estos festivales, que la hay por supuesto en la red. Uno busca, por ejemplo, festivales de jazz en Colombia, convocatorias, aparecen todos.
Entonces tú mandas el video, lo compartes y pues allá hay como un grupo de un jurado, tal vez, yo creo, que ellos, digamos, realizan las invitaciones basados, por supuesto, en estos videos. Bueno, maestro, ahora tenemos una pregunta de Laura Gómez, a quien le habilitamos el micrófono ya. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, ¿cómo está? Muy bien, sí, señor. Maestro, yo le quería preguntar, con base en su experiencia, digamos, en todo este proceso que ha vivido, en todo este proceso musical, ¿qué tan importante cree usted que es para un músico que quiere dedicarse precisamente a la música popular? ¿Qué tan importante es conocer sobre música académica? Pues, a ver, tengo que decir que yo le debo muchísimo a la música académica, porque no solamente lo digo desde el punto de vista del estudio de la técnica del piano, sino lo digo desde el punto de vista del estudio de la armonía, del estudio del contrapunto, del estudio hasta de la historia musical y de la composición musical. Yo he estado como muy inquieto desde hace muchos años en esto. Y para mí el piano no es solamente mi instrumento para ejecutarlo. Para mí el piano es la radiografía a blanco y negro de la música. Porque en el piano es donde yo escribo, de alguna manera, la música que he hecho para cuerdas, cuando escribo arreglos para cuerdas, cuando escribo para orquestas, cuando hago producciones de salsa, de música tropical, pues en el piano en realidad tenemos todo. Lo que no tenemos son los timbres, pero tenemos todo. Y resulta que la música académica, en mi caso, me permitió darle nombre y darle coherencia y sobre todo nomenclatura y organizar las ideas de todo lo que había aprendido empíricamente cuando empecé a escribir música. Entonces, digamos que voy a dar un ejemplo, escuchar una música que no se hizo para Colombia o para Latinoamérica, pero se hizo en otra época, que era música basada en contrapunto, me permite, digamos que enriquecer con este lenguaje compositivo como el contrapunto una canción de música popular. Entonces, digamos que la música académica para mí es una herramienta útil que me permite enriquecer mi lenguaje en pro de lo que yo haga en música académica y también popular. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, una frase y digamos, a esta frase rearmonizarla o hacerle un trabajo de contrapunto y de alguna manera esto hace que mi interpretación en música popular sea más interesante, me dé me dé una diferenciación frente a otros intérpretes y me dé, por supuesto, un nivel de interpretación más interesante. Por ejemplo, Maestro, no estamos oyendo el piano. esto es, perdón, ¿no me escucharon? No. Voy a tocar otra vez. La primera parte, digamos, como muy popular y la segunda parte metiéndole un elemento o proporcionando un elemento más erudito. Ahí está, digamos que muy normal, muy plano, popular, digámoslo así, entre comillas. Ahora voy a tratar de hacerlo un poquito más. Bueno, aquí podemos durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué hice acá? Un elemento armónico interesante para
para cambiarle o enriquecer la sonoridad, y un contrapunto imitativo muy sencillo, que es casi la primera clase de contrapunto que nos dan en la universidad, la imitación. Entonces, y la mano izquierda responde. Voy a tocar este fragmento de contrapunto imitativo muy sencillo. Y aquí está, digamos, como un elemento que es muy sencillo, pero que de una vez nos transportó en este contexto popular y nos dio, digamos, un nivel más interesante. Bueno, maestro, ahora vamos a oír a Camilo, después Kevin y posteriormente a Joshua Celi. Muy buenas tardes, maestro. Buenas Un tardes. placer muy grande participar en esta tertulia musical. Bueno, mi nombre es Camilo Carranza Ariza. Yo vengo invitado por la profe Renata de Taller de Lenguaje. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué fue lo más complicado, sí? ¿Cuál fue la mayor, el mayor problema, por decirlo así, al momento de combinar la cultura europea con la cultura colombiana, por decirlo así? Pues, o sea, al combinar esos dos géneros, esos dos cambios grandes de género musicales. Ok. No escuché la última parte que decía de los géneros musicales, perdón. De combinar los géneros musicales, decía. Camilo. Camilo, le habilitamos le habilitamos el micrófono a Camilo, por favor. Sí, sí, señor. O sea, ¿qué fue lo más complejo al momento de combinar los dos géneros musicales? Porque sabemos que en la cultura musical europea se manejan unos géneros y en la cultura musical latinoamericana o colombiana son otros géneros muy diferentes. ¿Qué fue lo más complicado al fusionarlas? Bueno, en realidad, pues, lo primero es en realidad que tenemos unos estigmas demasiado marcados por parte de los mismos profesores europeos, muy académicos, muy respetuosos en su trabajo, y también de los músicos colombianos, porque los músicos colombianos, algunos no quieren tanto la música académica europea, sino solamente su folclore. Entonces, lo que hice yo en realidad fue tener una visión sobre los músicos mucho más representativos que han logrado, digamos, hacer convivir de una manera hábil, inteligente, los dos contextos académico y popular, y establecer un programa que fuera efectivo y donde pudiera yo desarrollar de alguna manera la musicalidad de un mundo en pro del otro mundo. En el caso de mi experiencia, puedo decir de que si trabajamos con mucha coherencia, con mucha humildad y sobre todo con la conciencia de que en el piano y en la música nuestros peldaños de avance son digamos, pequeños día a día, pero que con un paso de muchas horas y de muchos años podemos lograr cosas interesantes. Toca tener fe, toca tener paciencia y hay que analizar de una manera a nivel visual, escuchando, transcribiendo. Para mí el hecho de analizar los géneros musicales de la música popular, transcribir lo que hacen los instrumentos cada uno, analizarlos al transcribir, escucharlos y ejecutarlos, me permitió entender, digamos, el engranaje de estos estilos.
Y también me permitió entender de que así como en Colombia tenemos una guabina, un bambuco, un pasillo, en Europa tienen también el vals, tienen la mazurca, tienen la polka. Ellos también tienen un engranaje y un sistema que, que, que es de alguna manera muy, muy lógico y muy matemático. Cuando uno escribe música, uno se da cuenta, uy, esto está muy bien hecho, esto está genial. Mire, aquí cuando por ejemplo, supongamos la conga hace aquí las 8 corcheas, entonces aquí se encuentra y se combina con la clave, o por ejemplo, en el caso de la música europea, el vals cuando se hace el primer tiempo en los contrabajos y en los chelos, resulta que las violas y los violines rellenan en el segundo o en el tercer tiempo. Entonces uno encuentra de que hay toda una arquitectura, como una ingeniería, y eso, digamos que lo que le puedo decir es que a escribir música, tener el piano no solamente como un instrumento, sino como lo que yo llamo la radiografía de la música, encontramos al escribir, al transcribir, estas relaciones que nos permiten no solamente entender, sino organizar en nuestra mente cómo puedo yo ejecutar también con este sistema muy organizado un vals, un bambuco, una mazurca o una polka. Perfecto, maestro. Ahora le habilitamos el micrófono a Kevin Mogollón y posteriormente a Joshua Celi, y con esta podemos ir despidiéndonos después de que echemos una conversadita muy corta. Entonces, Kevin, le vamos a habilitar el micrófono, por favor. ¿Listo? Bueno, buenas tardes. ¿Me oyen? Buenas tardes, Kevin. Pues yo también hago parte del grupo de taller de lenguaje del primer semestre de la UIS. Y pues mi pregunta, maestro, era algo un poco más personal. No sé si ya lo dijo, pero pues bueno, en primer lugar, ¿a qué edad empezó a estudiar piano? Y lo otro es si en algún momento, o sea, en algún momento de toda su carrera, sintió como que ya no quería seguir con eso. Y en el caso de que sí, ¿qué hizo para dejar de sentir eso? ¿Sí? O sea, ¿qué hizo para volver a querer seguir el camino de la música? Bueno, yo tengo que ser pues honesto. Yo he sido muy apasionado a mi instrumento. Y yo empecé aproximadamente ya, digamos que a los 7 años, más o 6, 5 años, ya empecé como a tocar algo de la marimba, de la celesta, de xilófono, pero ya el teclado, cuando eso era teclado, porque yo no tuve piano al principio, a los 7 años y empecé a tocar pues música popular, de todo. Eso tocaba, pues era como extraño porque yo empecé muy pronto y empecé a tocar ya en tarimas con músicos que tenían 30, 40 años y yo tenía 7, y entonces yo pues tenía que pues ponerme a nivel de ellos y aprenderme el repertorio y acompañar un cantante en boleros, y al otro día acompañar un cantante que cantaba baladas, y bueno, y más adelante ya como a los 15 años todo lo que fue el proceso de orquestas, eh, haciendo música tropical. Lo que puedo decir es que en el caso mío personal, yo he concebido el piano como no solamente mi instrumento, mi pasión, mi trabajo, sino como un disfrute, como una pasión, como algo donde si me siento un poco triste, pues toco algo que se vuelva como mi psicólogo. Si me siento alegre, pues también toco. Si me siento aburrido, pues también, y toco algo que me genere como dudas, que me genere preguntas. Y de alguna manera puedo decir que la música en mi vida ha sido como un masaje para el alma, ¿no? Como un acompañamiento psicológico, y tengo que decirlo también, económico, y ha sido mi compañera siempre. Y he sentido de que a pesar de que en Colombia la música no es el primer renglón de la economía, yo tengo pues la convicción de que cuando uno se entrega a algo con mucho corazón, con mucha pasión y con disciplina, con mucho respeto, las condiciones de alguna manera se dan para, digamos, recibir esas recompensas
como el reconocimiento, como algo también en su momento económico, y las cosas se dan. Digamos que sí, puedo decir que he sido músico desde los 7 años hasta hoy, sí. Algo que me gustaría estudiar, pero creo que nunca dejaré de ser músico, es lo que tiene que ver con filosofía y con psicología, porque sí me gusta leer libros que tengan estos contenidos filosóficos, por supuesto psicológicos y algunos pedagógicos, que me parece que para aprender música no solamente hay que tener puestos los ojos en la música, hay que tener puestos los ojos también en otras artes, en la historia y por supuesto en el desarrollo intelectual. Bueno, maestro, vamos a oír por último a Joshua. Nos están pidiendo también algunas personas que le deje el contacto. Entonces, por favor, para ver si le damos el contacto a las personas. Con todo gusto, creo que lo puedo escribir, ¿cierto? Sí, claro que sí. Voy a escribir el contacto y pues me pueden agregar, y con todo gusto el material que tenga a mi disposición pues se los comparto. He ejercido también por supuesto como maestro de piano, como maestro de armonía, en los casos de las personas que quieren aprender a tener un acercamiento al piano desde el punto de vista funcional. Es decir, los que quieren aprender a componer, los que quieren aprender a escribir música para diferentes ensambles musicales. También lo he hecho y lo sigo haciendo desde hace algunos años. Entonces, con todo gusto, mis datos, y el que quiera también producir música, en el caso personal, pues he hecho producciones a nivel de salsa, a nivel de merengue, a nivel de casi todos los géneros, porque aquí en Colombia pues se escucha de todo un poco, y pues el piano me ha permitido, digamos, entrar al mundo de la producción. Cuando piden la ejecución de un piano a nivel de baladas, de todo esto, pues lo he hecho para diferentes bandas y lo he hecho para diferentes solistas también. Maestro, entonces vamos a oír a Joshua y por último a María Angélica, respuestas muy cortas, pues que tenemos que despedir la tertulia. Entonces, primero Joshua, que ya tiene habilitado el micrófono. Ok, buenas tardes, maestro. Mucho gusto. Quisiera hacerle una pregunta referente a las inseguridades y a la baja autoestima que a veces suelen sentir los estudiantes, sobre todo de primer semestre de licenciatura en música de la UIS, y si usted conoce de métodos o ejercicios efectivos que ayuden a controlar o superar problemas de pánico escénico o de autoestima. Bueno, yo tengo que decir que en mi experiencia, y trataré de hacer la respuesta rápido, he conocido maestros que optimizan el desarrollo en sus alumnos. Yo he estado muy preocupado, digamos, por este trabajo, porque creo y estoy seguro de que el maestro tiene que ser un eje que motive el desarrollo musical en sus alumnos. El maestro que genera el pánico, que genera, digamos, el palo, que le da mucho palo a su alumno y no le permite tener esa confianza en sí mismo, generalmente no logra desarrollar estas habilidades en sus alumnos. Normalmente trato de asesorarme. En mi caso, he buscado siempre, cuando he estado afuera, cuando he estado estudiando, buscar maestros que normalmente estén activos en escena y que estén activos dando clases, porque estos maestros, digamos, que le permiten a uno entender la dinámica, no solamente en el aula, sino la dinámica también en el momento de la escena. Puedo decir de que hay libros que ayudan muchísimo a esto, al pánico escénico. Recuerdo que el Festival de Piano trajo algunos años al maestro Mauricio Wentrioff, que tiene un libro muy interesante, que yo lo leí y me pareció muy bueno, que ayuda al tema de cómo estudiar y al pánico escénico. Pero también dentro de otros libros que he leído y dentro de mi experiencia, hay algo que nos ayuda muchísimo a trabajar mejor en casa y sobre todo a tocar en público. Y lo mencioné al principio, que es la actitud mental, que es una manera de programar el cerebro para hacer un trabajo en el mayor rendimiento y con el mínimo desgaste. Con todo gusto me escriben y puedo, digamos, profundizar un poquito más en el tema. Vamos a oír a María Angélica.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Maestro, retomando lo que decía hace un momento, que le gustaba leer sobre la pedagogía, mi pregunta es, eh, ¿cómo se ha visto influenciada la pedagogía en su vida profesional y, a su parecer, cuál es la importancia de la licenciatura en música? ¿Cuáles son como esos beneficios y esas ventajas que brinda precisamente la pedagogía, de las cuales posiblemente usted ha podido ser testigo en su carrera artística? Gracias. Perfecto. Bueno, yo tengo que confesar que al principio cuando llegué a la escuela de música en la UIS, yo decía, ay, me toca estudiar pedagogía, qué pereza, qué aburrimiento. Pero cuando me toque, pues lo hago, ¿no? Y empecé a estudiar y empecé a leer estos libros, tuve unos buenos profesores y me gustó. Le encontré el gusto porque he aprendido de que para aprender algo bien hay que buscarle el gusto y me empecé como a meter como en ese cuento, en la historia de la pedagogía, el desarrollo de la pedagogía y ya los últimos libros que no leí en la universidad, pero ya leí en estos últimos años, que son pedagogía directa al piano, pues para mí es importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la pedagogía nos da las herramientas de saber transmitir el conocimiento y no solamente saberlo, es plasmarlo en nuestra mente como una foto muy organizada. Entonces, cuando yo empiezo a aprender pedagogía en la UIS, es cuando empiezo en realidad a rediseñar el proceso que yo estaba haciendo con mi maestra de piano y volviéndolo, digamos, real a mi realidad, perdone la redundancia, mi realidad y mi entorno sociocultural. Lo que me abrió los ojos de cómo debo estudiar de una manera inteligente, hábil, fue en realidad la pedagogía, porque me da las herramientas para precisamente cada elemento que necesito ponerlo en el lugar correcto y que se vuelva una maquinaria total para desarrollar los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. La pedagogía es importante. Bueno, maestro, antes de despedirlo, quiere decirle que esta tertulia la pueden consultar en YouTube a partir de mañana por la tarde y podrán entonces refrescar y tener pues referencia de lo que se trató la tertulia durante este tiempo. También no podemos despedir esta tertulia sin hacer una invitación muy especial al Festival Internacional de Piano, que nos visiten en la página seguimostocando.com. Ahí van a encontrar toda la información sobre el Festival Internacional de Piano, el 37º Festival Internacional de Piano, que el invitado especial es Beethoven. Entonces va a estar muy interesante esta versión, primera versión virtual. Y también invitarlos a la tertulia de mañana, jueves, con Alfonso Becerra, que son la tertulia es el cartel, una agenda con 22 años de historia de la vida cultural en Bucaramanga. Va a estar interesantísima porque vamos a tocar muchísimos temas generales de lo que tiene que ver la cultura en Santander. Y a usted, maestro, muchísimas gracias. Verdaderamente esto ha sido una masterclass que va a quedar ahí consignada para la historia de las tertulias. Gratamente complacido con haberlo tenido como invitado especial, como ese protagonista cultural que usted es de la región y como un gran docente que es también, además de intérprete y compositor y productor. Entonces, muchísimas gracias, maestro, y espero que lo podamos tener otra vez en otra tertulia porque nos quedan muchas cosas por conversar con usted y compartir con mucha gente inquieta, joven, que quiere saber mucha de su experiencia. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Núñez por la invitación, a Dirección Cultural, por supuesto a la UIS, por este espacio muy interesante. Y bueno, claro que sí, muy contento de estar en esta tertulia y sé que quedan muchas porque faltaron muchos temas por hablar, entre esos la tecnología, los loops, todas las cosas que se hacen a nivel en un piano, en un teclado eléctrico, a nivel de sampler y otras cosas que nos permiten disfrutar y desarrollar también nuestro trabajo a nivel de lo que se está haciendo en este momento. Claro que sí. Maestro, ¿sería posible que ahorita para agosto, ya que no lo vamos a tener en el Festival de Piano, lo tuviéramos como en una tertulia en agosto
para que de interpretaciones de piano y eso y de estos temas que nos está hablando? Claro que sí, con todo gusto. Sería muy interesante seguir compartiendo con todos ustedes y por supuesto con Dirección Cultural todo este trabajo musical que está al servicio de ustedes, de Santander y de Colombia. Y muchas gracias a todos los participantes. Hoy tuvimos una nutrida asistencia de 34 personas. Y agradecerles esta participación, fue muy dinámica, fue muy confortante tenerlo con nosotros, maestro Ludwig Sanabria. Esperamos que nos veamos entonces en agosto. Entonces, gracias y buena suerte. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.